mierda habrá puesto la foto, mi mujer? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. ¡Señor! ¿Qué hacen caminando con el arma ahí? Tenían que estar limpiándola. ¡Salto rana mano 2! ¡Firmes! ¿De qué se ríe, soldado? ¡Salto rana mano 2! ¡Firmes! ¡Desaparezcan de mi vista los dos! ¡Señor! Acá lo importante es que te adaptes. Pero ¿cómo me voy a adaptar? Estos un día te dicen una cosa y al otro día te dicen otra totalmente distinta. Lo que pasa es que con tanto tiempo de régimen se pudrió todo acá adentro. Estos tipos no tienen perdón de Dios. Con todo lo que hicieron. Habla más bajo, porque si te escuchan te van a mandar varios días al pozo. Si no me hacen desaparecer. Como a Peralta, ¿viste? ¿Te sirvo? Hace varios días que lo ando buscando. No sé dónde se metió. No lo encuentro. Lo que pasa es que a Peralta lo transfirieron anoche al 12 de Infantería. Debe andar correteando por la soberana Corrientes Porán. Con razón. La verdad, te quiero pedir disculpas por tratarte así, tan agresivo. Vos llevás la insignia y sos uno de ellos. No hay problema, che. Pero acá va a ser así por un tiempo. Ojalá no sea por mucho. Hablando de tiempo, te vas a ir unos días a tu casa. Te conseguí un franco de 3 días. Por la gauchada de la otra vez. ¡Qué buena noticia! La voy a poder ver a mi vieja. Me alegro mucho por vos. Muchas gracias. No tenés nada que agradecer de un villangelense a otro. Che, ¿qué va con la música? Estoy quitando
Te dije, Fernández. Y bueno, Peralta, ¿qué querés? Es lo único que hay. Igual, aguantá un toque que enseguida van a poner rock nacional. No viene el rock, pero viene Juan. ¿Cómo anda, Juan? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Permiso. Sentate. Pero qué cortecito, ¿eh? Y así nos tienen en la colimba. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y cómo lo están tratando? Si vos supieras, son re estrictos. ¿Vos andás solo? No, vine con Rosa, mi hermana. Anda por ahí. Pero síganme contando ustedes. de la colina. Nos hace levantar apenas amanece. Y ahí nos tienen, raneando toda la mañana. Y a no equivocarse, porque si se equivoca uno, toda la compañía cobra. Y ahí nos tienen hasta la noche si quieren. No, estos milicos de mierda son jodidos. ¿Te acordás de Álvarez? Sí, jugaba al fútbol con nosotros. Y bueno, él es sargento ahora. Y él, cuando vivía en Villa Ángela, después se trasladó a Buenos Aires, porque ahí estudió en la escuela de suboficiales. Y ahora está en nuestro regimiento él. Pero lo mandaron para el sur. Pobre. Él era compinche de nosotros, pero igual nos tenía cortito. Nada que ver con estos hijos de puta que tenemos ahora. Pero... presentar a tu hermana, Juan. ¿Cuántos años tiene Rosa? Para, muchachos. Somos amigos, pero yo soy muy celoso. Pero si es para divertirnos un rato. Bueno, está bien, porque somos amigos y ustedes están en la colimba. Vamos, se la presento. Vamos. Por ahí. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. ¿Y tu hermana? Se fumó, ¿eh? No sé, si por acá estaba. ¿Se ha venido con otro? No, no creo. Mi hermana no es de hacer esas cosas. Capaz que se fue al baño. No sé, pero si mis viejos se enteran me matan. ¿Capaz se fue a tu casa? No sé, la voy a buscar. Nos vemos, muchachos. Bueno, Juan. No, pará. Dame tu dirección. Pero si vos sabés dónde vivo. Lo que pasa es que tengo muchas cosas en la cabeza que no me acuerdo. Irigoyen 350. Chau. ¿Y vos para qué le pediste el número de la dirección a Juan? Si vos sabés dónde vive. Para mandarle cartas a Rosa. Ajá. Querés ser gardero vos también, ¿eh? Pero ahora te quiero ver, cuando estés en el cuartel ahí encerrado, solo. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. No sé todavía si me van a mandar. Hijo, cuídate. Sí, mamá, no te preocupes. Yo voy a estar bien. Cuídate y escribime. ¿Sí? Antes que suba te quiero entregar algo. Esta es la bandera que preguntabas desde chico. ¿La del abuelo? Sí, es la bandera de tu abuelo, la bandera que ahora te toca defender. Y también te quiero entregar este rosario, que Dios y la Virgen te protejan. Gracias, mamá.
14 de Infantería. Yo sigo acá en la base. Pero, ¿alguno de ustedes sabe por qué nos movilizaron? No sabemos nada. ¡Atención! Usted, Peralta y Monzón están asignados a mi compañía. ¿Usted qué hace sin el arma? ¿Carrera mar a buscarla? ¡Sí, señor! ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sabe cuál es mi destino? No, Fernández, de tu destino no sé nada. ¿Pero a dónde nos lleva? Y van a tener que viajar mucho ahora. ¿Y a dónde? ¡A Malvinas! ¿Y dónde queda eso? En el sur, abombado. No estudió geografía. ¿Y para qué nos llevan? Yo tengo que ir a firmar unos papeles en el comando. Ustedes quédense por acá nomás. ¡Sí, señor! ¿Será que vamos a Malvinas? No. ¿Por qué vamos a ir a pelear? ¡Atención! Salto, no lo doy por lerdo. ¡Sí, señor! ¡Firme! Mis compañeros ya están listos para ir al camión y ustedes acá todavía. Salto, no la mano. ¡Firme! ¿Tiempo listo? ¡Sí, señor! ¡Al camión, se la mano! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos, Peralta! ¡Cubre la maniobra! ¡Se la cubro! Soldado heroico, cubriéndose de cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, salvo su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo, la libertad naciente en medio continente. Honor, honor al gran Cabral. ¡Alerta roja! Bueno, vaya a operar el tanque ustedes. Puta madre, justo ahora tenía que ser soldado. Apunte, cañón. Prepárense. ¡Sargento!
Blanda y Peralta, posición de defensa. General Mar. ¡Sí, señor! Usted, Monzón, venga conmigo, me acompaña al comando. ¡Sí, señor! ¿Pasen la posición, soldados? ¡Sí, no vean la posición, señor! ¿Qué hacen con esa bandera ahí? Guárdenla, que seguro que va a haber que defenderla ahora. ¡Defiendan la posición, soldado! ¡Sí, señor! ¡Defiendan la posición, soldado! ¡Sí, señor! ¡Disparen las armas! ¡Sí, señor! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Ah! ¡Cómo duele! Los muchachos. Ramiro. ¡Defienda la posición, soldado! ¡Disparen, carajo! ¡Fuego!
¡Fuego, carajo! Vamos, sargento. Vamos que nos ataca. Los muchachos. Vamos que nos ataca.